el hecho de recordarnos la dimensión histórica y cultural que tiene este país, en donde por lo menos tenemos registro de que 4500 antes de Cristo ya empezamos a ser una población diversa, y todas las manifestaciones históricas y culturales que vamos a tener actualmente en México, lo que la arqueología puede aportar es unirnos hacia atrás y mostrar que esa diversidad histórica, cultural, étnica, de los diferentes fenotipos que tenemos en la población mexicana tiene un antecedente, y que el hecho de que tengamos en registro actualmente 67 pueblos étnicos identificados lingüísticamente y demás, nos da pauta para entender que pues siempre hemos sido diversos en nuestra historia mesoamericana, en nuestra historia como nación a partir del siglo XIX, pero siempre hemos tenido eso, la diversidad. Y claro, también ya en una cuestión actual, el hecho de mostrar que esas diversidades étnicas, culturales y de las N diversidades que surjan en la población mexicana, siempre han tenido una forma de manifestarse históricamente. Creo que la arqueología nos puede servir también como ese antecedente, ya desde una cuestión ética y política, inclusive para revertir discursos racistas, en esta cuestión de venir a decirle a la población, desde siempre hemos sido diversos. Y este arrastre de la historia prehispánica de nuestro país nos permite entender por qué el 80% de la población dentro de nuestros genes tenemos algún porcentaje indígena, porque siempre hemos sido diversos. Entonces, creo que la arqueología es una muy buena fuente para sustentar este tipo de problemáticas, ¿no? Y hacer frente a este tipo de problemáticas que tenemos actualmente en la población. A nivel institucional, creo que sí es la misma situación de saber que el Instituto Nacional de Antropología es una institución de Estado, y no en una cuestión de gobiernos, sino en una cuestión de que el Estado lo forma la población, y de que la población tiene el derecho de conocer lo que nosotros producimos, y que nosotros tenemos que asumir esa obligación de llegar a que ellos garanticen ese derecho. Una de las formas, a mí me parece, en el sentido de hacer que la divulgación llegue, es en formar a las diferentes generaciones con este sentido, de responsabilidad social a fin de cuentas, por el hecho de ser una institución pública. Y esa forma se puede presentar de diferentes maneras, con programas de divulgación científica de la arqueología, talleres con población infantil, también trabajo con mujeres, hacer divulgación con perspectiva de género, y no necesariamente desde los museos. Lo que tenemos ya muy claro es que las instituciones oficiales no necesariamente son las principales captoras del interés de la población, y a fin de cuentas la divulgación científica y la divulgación se puede de la ciencia, de las disciplinas, etc., se puede hacer en cualquier espacio. Creo que la institucionalización de una manera mal entendida, en el hecho de que buena parte de arqueólogos, de antropólogos, investigadores, trabajadores del INAH, no se asumen como trabajadores al servicio de la gente, y eso permite o ha permitido que muchas veces el instituto se jerarquice y se ponga por encima de la gente, cuando en realidad eso no es así. Inclusive hasta por el mismo antecedente del por qué surgió el INAH y por qué surgió la ENA. Surgimos en un periodo en donde era una revolución social, en donde viene el cardenismo, y el porqué del para quién de la arqueología y de la antropología venía con un sentido de ser público y de hacerle saber a la población precisamente de esa diversidad histórica y cultural de donde venimos como nación mexicana contemporánea. Creo que el INAH en muy buena parte obviamente ha dirigido esta cuestión de que la gente conozca los 168 sitios que tienen declaratoria, ¿no? Y los que están abiertos a público. En buena parte es también por la dirección política que el INAH tuvo, y desde su surgimiento, el hecho de enfocarnos hacia la monumentalidad arqueológica para mostrar esta grandeza histórica del pueblo mexicano y demás, nos permitió obviamente sustentarnos ideológicamente,
pero a la vez también invisibilizar aquello que no es de gran monumentalidad. Una de las cosas que el INAH tendría que hacer como función institucional es explicar a la población que todo elemento nos permite entendernos como pueblo. Así sea un solo tiesto y así sea un sitio arqueológico menor, una unidad habitacional, ese elemento nos permite contener o contiene información de nuestro pasado prehispánico y en realidad en general de nuestros procesos sociales como mexicanos y como humanidad. Las personas que nos dedicamos a la ciencia social o a las humanidades vamos a tener muy lacerada este sector de cultura en cuestiones de presupuestos y obviamente eso atraviesa todo nuestro ejercicio laboral y profesional, de los cuales el INAH es uno también de los más afectados, en donde no necesariamente se tiene presupuesto para hacer investigación, en donde no se abren tantas plazas para ser trabajador y ser investigador del INAH. Actualmente somos únicamente investigadores de base en el instituto, 886 personas, para todo un país que tiene más de 47.500 sitios registrados en catálogo. Y eso solamente hablando de arqueología. Ya desde ahí te está dando una muestra de esta falta de ver, ¿no? o de invisibilizar al sector cultura de este país. Y creo que ese es un trabajo que debemos de mantener firme en la cuestión de seguir haciendo visible las secuelas y las implicaciones políticas, históricas que tiene en el hecho de que sea muy poca gente quien está al resguardo de todo un patrimonio y de toda una diversidad de toda la población mexicana. En mi caso, lo que he tratado de hacer es mantenerme dando clase en la escuela, pues porque a fin de cuentas es mi cuna académica y uno de mis amores de mi vida. Y ya en Guanajuato, a mí me tocó llegar a un espacio en donde la población indígena ha sido negada. Entonces, uno de los intereses es hacer divulgación científica desde los 3 años que llevo en Guanajuato trabajando. He trabajado talleres de divulgación científica con población infantil y actualmente me encuentro haciendo una investigación para poder reconocer con ADN antiguo y con antropología dental a la población que ocupaba el periodo clásico en el Guanajuato, en la zona del Bajío, porque precisamente ha habido un hiatus de esta información y en donde la gente actualmente en Guanajuato le dicen no hay población indígena y efectivamente esa población ha sido velada. Entonces lo que interesa ahorita es poder identificar a las pocas poblaciones que hay de pueblos chichimecas jonases en el nororiente de Guanajuato y poder identificar desde una cuestión fenotípica a la población prehispánica para ver las posibilidades de conexión genética y fenotípica y decirles que no era tan cierto que no había indígenas en Guanajuato. Era como una cuestión de género y de edad, porque pasa que cuando la gente te ve muy joven, pues en primera instancia llega esta cuestión de que los académicos y los científicos sociales son mayores, ¿no? O que los doctores tienen canas y no necesariamente. Y claro, ver esta parte, ¿no? De la seriedad, del compromiso, obviamente que la gente te vaya tomando la confianza. Y eso en primera instancia sí puede ser un límite para empezar. Esta cuestión también del ser mujer, y no solamente en los espacios en donde laboras en las comunidades, sino al interior de los grupos académicos. El hecho de que seas mujer, de que seas joven, lleva como muchas posibilidades de N comentarios misóginos. Entonces, creo que a todas las académicas y demás estudiantes nos toca en algún momento y en alguna dimensión vivir ese tipo de cosas, pero eso sí es bien importante anotarlo, o sea, eso no pasa exclusivamente afuera, eso empieza desde aquí.
Creo que sería una cosa de entender que la antropología es hermosa y que creo que es muy necesaria para que la humanidad se conozca, se sensibilice, se respete, nos respetemos en nuestras diversidades históricas, culturales, de género, de edad. Creo que la arqueología dentro de las antropologías es muy necesaria en su conocimiento, en su aplicación y en su ejercicio social y político, para que a fin de cuentas la población tenga las diferentes herramientas para conocerse, reconocerse y poder respetarnos en una cuestión de vivencia, en diálogo y en compartir con respeto. Y creo que también el sentido de que la antropología y la arqueología nos permita conocernos histórica, diversa y culturalmente, nos permite también posibilidades de plantearnos comunitarismos en los diferentes momentos. Y en el hecho de saber que siempre podemos tener esperanza en la historia, que no todo está perdido y que la historia a fin de cuentas siempre nos va a presentar elementos para saber que la esperanza en la humanidad está vigente.